En este vídeo vas a aprender a eliminar los pensamientos negativos y para ello te voy a enseñar un sistema de 3 pasos que por lo menos a mí me ha funcionado bastante bien. Para que entiendas cuál es el primer paso te voy a contar una historia. Laura es una chica de 27 años que trabaja como diseñadora gráfica en una ciudad de Estados Unidos. Laura es una chica que generalmente no se suele preocupar mucho por las cosas. Laura, cuando vuelve de trabajar, se sienta con su gato en el sofá y se pone a ver las noticias en la televisión, como hacen la mayoría de personas. Laura ve en la tele que hay una guerra en la Franja de Gaza y que hay muchas tensiones entre su país y los países que están en la guerra. Laura al principio no se preocupa mucho, pero conforme van pasando los días, la situación de la guerra va empeorando y cada vez se va preocupando más. Cuando sale con sus amigos, Laura empieza a hablar con ellos sobre lo preocupada que está, y sus amigos, como también están atentos a las noticias, también están bastante preocupados, y esto hace que se preocupe todavía más, hasta que llega un punto en el que empieza a tener ansiedad y ataques de pánico y se tiene que coger la baja en el trabajo e ir al psicólogo. Cuando llega al psicólogo, Laura le explica la situación esperando que le dé alguna respuesta muy complicada que le resuelva sus problemas de ansiedad, pero el psicólogo en vez de eso le dice a Laura: oye Laura, pero ¿tú no has probado a dejar de ver las noticias? Es broma. El psicólogo, de manera comprensiva, le dice a Laura que hay un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos que se llama la ilusión del enfoque, y la ilusión del enfoque hace que le demos demasiada importancia a las cosas en las que estamos enfocados en ese momento. Y como Laura todas las tardes se ponía a ver las noticias, siempre tenía el foco puesto en las tensiones que había, y la solución que le propuso el psicólogo es que llevase una dieta de información, porque al igual que las dietas de alimentos, si metes en tu cuerpo comida que no es saludable, es más probable que tengas una peor salud física, y si metes en tu cerebro información negativa, también es más probable que tengas una peor salud mental. Y este es el primer paso del sistema, la dieta de información. Para explicarte el segundo paso, vamos a seguir con la historia de Laura. Laura empieza a dejar de ver las noticias y poco a poco deja de tener tanta ansiedad e incluso puede volver a trabajar otra vez. Un día Laura queda para cenar con sus amigos y como la guerra cada vez va peor, sus amigos no pueden evitar hablar de ella, y a Laura le empieza a dar otro ataque de ansiedad, y en medio del ataque se va directamente del restaurante hasta su casa. Unos días después, cuando está más relajada, va a la consulta del psicólogo y le vuelve a explicar lo que ha pasado, y el psicólogo le explica a Laura que aparte de la dieta de información existe otra cosa que se llama la influencia social, y en concreto existen dos tipos de influencia social: la influencia informativa y la influencia normativa, y el psicólogo le explica que estas dos influencias hacen que cambiemos nuestras creencias y nuestro comportamiento, y lo hacen de una manera tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de ello, y esto, aunque lo intentes, es algo casi imposible de evitar. Laura, después de esto, toma una decisión radical y empieza a dejar de salir con sus amigos normales y sale con un grupo de personas que les interesa mucho el deporte, y en general es gente que es un poco más positiva. Y al final, aunque Laura tuvo que hacer cambios bastante importantes en su vida, logró deshacerse de la ansiedad y además pudo mejorar su estado de ánimo en general. Y aquí tenemos el segundo paso del vídeo, que es utilizar la influencia social a tu favor, porque si te rodeas de personas que hablan de cosas negativas, es más sencillo que pienses en cosas negativas. Y para solucionar esto, lo que puedes hacer es simplemente cambiar de amigos o directamente no salir con nadie, como hago yo. Y ahora vamos a pasar al tercer paso. Laura empieza a salir con sus amigos nuevos y durante unos meses le va todo bastante bien y no le da ningún ataque de ansiedad, pero llega un punto en el que la situación de la guerra es muy alarmante y Estados Unidos está bajo la amenaza de un ataque nuclear. En ese momento ya ni sus amigos, que eran más positivos, podían dejar de hablar de la guerra y del posible ataque nuclear, y en ese momento a Laura le volvieron a aparecer los ataques de ansiedad de manera muchísimo más fuerte que nunca, y casi no podía soportar los ataques que tenía.
Alemania. Ante esta situación, Laura, sin hablarlo con el psicólogo ni con nadie, cogió el primer billete de avión que pudo encontrar y se fue a otro país en el que no había tensiones por la guerra y tenía un familiar cercano que le podía alojar en su casa. Y Laura empezó una vida nueva con este familiar en este nuevo país. Y al final acaba estallando la guerra y revienta una bomba nuclear en la antigua casa en la que vivía Laura y todos sus compañeros literalmente se evaporan. Nada, esto es broma. El final te lo dejo para que lo interpretes como tú quieras. Y aquí tenemos el tercer paso del vídeo, que en realidad no es ningún paso, es simplemente un recordatorio de que la ansiedad y los pensamientos negativos son un mecanismo biológico de supervivencia. Y en la antigüedad, la persona que tenía más ansiedad era una de las personas que tenía más probabilidades de sobrevivir, porque podía anticiparse a los acontecimientos futuros. Imagínate que estabas en la época de la Alemania nazi y eras un judío que tenía mucha ansiedad. Probablemente hubiese sido uno de los primeros en darte cuenta de lo que iba a pasar con los nazis y en salir corriendo como pudieses de tu país y, si es posible, con toda tu familia. En ese caso, la ansiedad y los pensamientos negativos te habrían salvado la vida a ti y probablemente a toda tu familia. Y la ansiedad y los pensamientos negativos ya no serían tan malos. Y hablando de la ansiedad, si quieres saber cómo eliminarla por completo, te he dejado un vídeo por aquí probablemente en el que explico cómo deshacerte de ella, aunque tienes que tener cuidado con esto de eliminarla porque, como ya sabes, es un mecanismo de supervivencia. Así que eso era todo, hasta la próxima.